Adicional a los campos de la formación académica, el desarrollo personal y social de los alumnos se incorpora como parte integral del currículo, con énfasis especial en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Si algo tiene la literatura, es desarrollar en el sujeto todas, lo que llamaríamos aquí, las habilidades y actitudes socioemocionales. Cuando se lee un poema por el gusto, por el placer, un cuento, una novela, se va al teatro, se leen fábulas, leyendas, etc., pues uno está descubriendo nuevos mundos a través del lenguaje. Y esta literatura, con ciertos valores, pues primero despierta, desarrolla en el niño una sensibilidad que está latente y que muchas veces no sabemos cómo descubrirla. Y la función del profesor, o la profesora, es precisamente descubrir esa sensibilidad en el niño para apoyarlo y hacerlo que desarrolle toda esa capacidad y esa habilidad socioemocional que es fundamental en el desarrollo como ser humano. También se habla en que el docente pues debe de centrar el aprendizaje en el futuro en los alumnos y que genere ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica docente y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. Esto es algo muy importante porque el hecho de que se le dé libertad al profesor, de que en su escuela, en su contexto, en su comunidad, donde esté trabajando, tenga la libertad de modificar, de cambiar, de integrar lo que sabe de acuerdo a la realidad que viven los niños. De esa manera, las lecturas que ustedes hagan con ellos, pues nos va a permitir que al niño la lectura les sea útil, les sea, digamos, como afín, que se identifique. Porque muchas veces cuando trabajamos las lecturas, nos damos cuenta de que el profesor elige la lectura que a él le gusta, no la que le interese al niño. Por eso los niños detestan leer, porque lo obligan a leer lo que no le interesa. Y su amigo Piaget, si se acuerdan algunos, ya dijo, el niño solo aprende aquello que le interesa. Y muchas veces por estar siguiendo un programa obligatorio, un sistema educativo rígido, el profesor se apega a eso y no tiene la libertad de adaptar lo que está enseñando, en el caso de la lectura, a lo que de verdad le gusta e interesa a un niño. Entonces creo que eso sí tómenlo en cuenta, hagan a un lado muchas veces lo que les obligan a hacer, identifiquen lo que ustedes seleccionan como lectura, diseñen formas de trabajarla con los niños y van a ver que van a tener mucho más éxito en esa actividad lectora que realicen en ese momento. También se habla que, bueno, hay que dar bases para que todos los estudiantes, independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad, cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de todas sus potencialidades. Yo creo que en ese sentido lo que propone el nuevo modelo educativo pues es que hay que tomarlo en cuenta y ver de qué manera lo vamos a interpretar. En referente a las escuelas normales, el nuevo modelo educativo también plantea que históricamente las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y la construcción de nuestro país. Hoy, en un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros se enfrentan a nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que van a tener a partir de la implementación de este modelo educativo? Pues hay que esperar cómo empezamos el próximo año, pero por lo pronto aquí nos preparando con las lecturas que tenemos que hacer para entender mejor el cómo vamos a interpretar este modelo y qué vamos a hacer con él. Por eso dice que es urgente transformar y fortalecer las escuelas normales. Una escuela normal se fortalece con sus alumnos y sus maestros. En la medida que los maestros le echan más ganas y los alumnos también, pues la normal destaca como una gran escuela formadora de profesores. Donde flojeamos los maestros y flojeamos los alumnos, pues entonces hay a ver qué sale, ¿no? Y yo creo que sí es importante tomar en serio nuestro papel de formadores. Los niños no tienen la culpa de muchos maestros flojos que andan gritando por las calles sin trabajar y cobrando dinero sin dar clases. Eso lo saben porque las noticias se dicen, ¿no?, en otros estados de México. Yo creo que sería que pensar que a veces tienen razón por los malos salarios, por situaciones socioeconómicas, ¿no? Pero también es cierto que si a uno le gusta y elige una carrera, pues tiene que echarle ganas.
sino cámbiese de profesión y no pasa nada, ¿verdad? Así de simple. Bueno, partiendo de esto, ahora sí, con estos asuntos que vienen, ¿qué tiene que hacer la literatura infantil? O sea, ¿qué tiene que hacer un profesor cuando dé clases? ¿Por qué enseñar literatura infantil? Yo diría lo siguiente, bueno, el docente de educación primaria, a través de la enseñanza de la literatura infantil, puede, mediante ejercicios que no solo permiten al niño divertirse y aprender, sino que le facilitarán al maestro la enseñanza y el fortalecimiento de la lectura y la escritura y la redacción de una manera sencilla y amena, y con ello fortalecer la enseñanza de la lengua por medio de textos literarios. Asimismo, se fomenta el gusto por la lectura y el placer por escribir y recrearse con los textos que se propongan. Hay que recordar que la obra literaria brindará siempre un conocimiento, y esta puede y debe ser aprovechada en las edades en que el alumno comienza a dominar y a hablar y que tiene sus primeras experiencias estéticas. Así, la literatura infantil representa de alguna forma la materia prima para el desarrollo de habilidades específicas en los niños. Por ejemplo, utilizar el lenguaje verbal en forma cada vez más adecuada de acuerdo a las lecturas que realicen, conocer las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno y desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura propia y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural. La literatura infantil estimula el hábito de la lectura, proporciona modelos y estructuras textuales con especial poder de atracción para la expresión escrita, procura y anima el desarrollo de la imaginación y la creatividad mediante la ampliación de las experiencias personales, agudiza la sensibilidad estética y apoyo para el desarrollo de las habilidades de la lectura, entre otras. Con esto, pues el profesor debe desarrollar competencias para que la literatura infantil sea significativa para el alumno, de tal forma que debe proponerse que el estudiante construya el significado de los textos que lee, debe relacionar las lecturas con sus ideas y los conocimientos previos, esto con la intención de desarrollar su pensamiento a través de la lectura. También es importante señalar que el docente facilitará el aprendizaje y la comprensión de los textos seleccionados mediante la aplicación de estrategias de lectura, mismas que debe elaborar y aplicar a través de los diferentes ejercicios diseñados para cada texto escogido o propuesto. Hay que destacar que se debe apoyar al alumno para que reconozca e identifique los diferentes tipos de lenguaje que emplean los autores de los textos, y así conocer cómo y desde qué postura escribe el autor el tema que desarrolla en su escrito, analizar cómo presenta la información, el tono empleado y las connotaciones propias del lenguaje literario. Bueno, ¿cómo puede el profesor hacer todo esto? Pues primero el profesor debe formarse como lector. El profesor debe leer 2 o 3 horas diarias diferentes tipos de textos para tener un bagaje literario, cultural y de lecturas que luego podrá hacer propia selección de acuerdo al conocimiento del niño para ver qué es lo que puede disfrutar, gozar y aprender de esa lectura del alumno. Bueno, para una mejor comprensión se debe hacer hincapié en localizar las intenciones del autor, distinguir qué tipo de información se le da al alumno. Uno de los propósitos fundamentales del docente debe ser desarrollar el placer por la lectura y el gusto por la literatura. Por ello es conveniente señalar algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para que la comprensión de los mismos se logre de manera más eficiente. Primero, pues se debe hacer hincapié en actividades donde el alumno sea capaz de localizar los temas principales de los textos. Esto se puede lograr si lo enseñamos a encontrar los enunciados básicos de cada lectura, saber cómo está estructurado el texto. Esto le permitirá valorar mejor la lectura para desarrollar su pensamiento crítico y comprender el mensaje emitido por el autor y los conocimientos que aporta en su creación. En suma, se pretende que el alumno llegue a sus propias conclusiones y valore lo que el autor le propone en la lectura que realice mediante el apoyo del profesor. Se recomienda el comentario de textos.
aparte del análisis y la crítica que los alumnos puedan desarrollar en las clases de literatura infantil. El comentario de textos permite al alumno observar diferentes aspectos que el texto escrito puede contener y pueda convertirse en un recurso metodológico para reconocer autores, estilo de la obra, peculiaridades del texto que destacan por encima de otros, pero también es un ejercicio que se puede llevar en la clase de literatura para fomentar el interés por la lectura. Cuando se habla en el nuevo modelo educativo de pensar a pensar, enseñar a pensar, pues tiene que ser la lectura de cualquier texto, a la que el alumno puede partir para empezar a pensar. Y entonces sí va a pensar a pensar. No sé si me expliqué. Yo creo que es fundamental, si no se lee, cómo se piensa. Y hay que leer con gusto primero. Después ya uno lee por el hábito, por ganas ya, por algo natural. Pero al principio siempre hay un rechazo del niño porque lo obligaban a leer. Miren, yo les voy a decir muy breve, cómo me enseñaban la lectura. Llegaba la profesora en la mañana, decía, pásense, nos formaban, pasaban, nos sentaban. Saquen su libro de lectura. Y luego, ¿qué página llevamos? Y ahí uno gritaba la 30, otro la 32, no, la 40. Ya pues, la 32, saquen su página, ya abran su libro. Ya leíamos, y no hablen. Decía, bueno, ¿ya acabaron? Sí. A ver, tú, Luis, lee. Leía Luis, hasta ahí. Sigue Juana, hasta ahí. Sigue Pedro, sí. Y así. Ya, pues ya que leyó, ahora sí, háganme una copia. Y la maestra se iba a tomar café. ¿Ustedes creen que con eso íbamos nosotros a sentir un gusto por la lectura? La copia no la revisaba a veces, faltas de ortografía, letra mal hecha, todas sin ser. Y eso era cierto. Yo lo viví. Yo creo que Roberto también. ¿Sí? Entonces, algunos maestros que están aquí también se acuerdan que a mí les enseñaron. Entonces, ustedes nuevos, jóvenes, con muchas ganas de aprender, no hagan eso. Tienen que buscar estrategias de cómo trabajar la lectura, que el niño se emocione, viva, goce, disfrute, se imagine lo que está leyendo. Pero acuérdense que nadie sabe enseñar lo que no sabe hacer. Y si ustedes ven, si sus niños ven que ustedes le echan ganas y le leen y le hacen maroma y circo y teatro a la hora de leer un texto, el niño se va a emocionar, lo va a vivir y le va a gustar leer. Pero eso de que cambie la copia y luego ni siquiera... y luego les ponían el uso del diccionario, de la lectura. Y las palabras más difíciles las investigaban. ¿Ya acabaron? Bueno, háganme 5 oraciones con cada palabra. Y la palabra, por ejemplo, triste, ponían. La oración, el niño está triste, mi mamá está triste, Juana está triste, yo estoy triste, y ya manejaba el término, ¿no? Entonces, ¿cómo enriquecer el vocabulario del alumno? Eso no lo vuelvan a hacer, por favor. Busquen nuevas maneras de que goce el niño lo que está leyendo. Bueno, aquí hay otra propuesta.